Problemas gastrointestinales. Tenemos emergencias abdominales. Los problemas abdominales son difíciles de diagnosticar. Los síntomas de las etapas iniciales son comunes a muchas afecciones abdominales. O sea, quiere decir que son confusos. ¿Ya? Se parecen muchos todos, ¿ya? Porque siempre es dolor en el estómago, dolor en la guatita, ¿cierto? Y la gente tampoco conoce bien, ¿cierto? Su sistema digestivo como para decirte si es el colon, si es el páncreas, si a lo mejor está más tirado hacia el lado de la apendicitis, si es un riñón, ¿cierto? Si es la parte baja del estómago, le cuesta, ¿cierto? La gente no tiene tanta claridad en qué parte se encuentra cada parte de su cuerpo, ¿ya? Entonces, por lo general es muy confuso y cuesta bastante poder dar un diagnóstico o un supuesto diagnóstico certero. Ya nosotros no podemos dar diagnóstico, no somos doctores, pero sí podemos tener supuestos diagnósticos. Entonces, ¿qué podría ser? Primero tenemos que reconocer, ¿cierto?, si hay signos de shock. Después tenemos que ver si la persona tiene diarreas o vómitos, que también nos va a dar cierto luces de qué podría ser. Tercero, hacer un examen de palpación del abdomen, dividiendo el abdomen en 4 partes, ¿cierto? Si usted no conoce bien en qué zonas están, ¿cierto?, ubicadas cada parte de los órganos, ¿cierto?, que están dentro de la cavidad abdominal, le sugiero que revise, ¿cierto?, el manual y en ese lugar, justamente de emergencias abdominales, debería aparecer un recuadro con los órganos, ¿cierto?, que están en cada parte. De lo contrario, yo les voy a enviar, ya les comenté, un manual de anatofisiología para socorristas, ¿ya? Y en ese también van a poder ver todos los sistemas del cuerpo y reconocer en qué parte se encuentra cada cosa, y así más o menos tener una idea de qué pudiese ser. Entonces, abdomen rígido inflamado al momento de palpar, ¿cierto? El abdomen y dolor, por supuesto, abdominal, ¿ya? También yo podría agregar acá extra a que hay que ver qué posición eh, hace que el paciente se encuentre más calmo. Si, por ejemplo, puede ser una posición fetal, ¿cierto? O recostado o boca abajo. Eso también nos va a ayudar, ¿cierto?, a dilucidar desde dónde podría provenir el problema. ¿Cómo actuar en general? Primero hay que efectuar un control inicial y evaluar los signos vitales, tomar todos los signos vitales y hacer una línea base de signos vitales para después ir midiendo durante el tiempo. Hidratar lentamente con líquidos transparentes como agua, bebidas deportivas, nunca alcohol, nunca café, ni irritantes en general. Ya solo es mejor agua o bebidas isotónicas. Haga que la víctima evite las comidas sólidas. Ya en este caso, si presentan malestares estomacales, vamos a preferir que tomen sopas calientes, ¿cierto? Para mantener hidratadas. O pueden ser preparaciones tipo puré o blandas, ¿ya? No administrar medicamentos para el dolor abdominal con el que se puedan enmascarar síntomas de algún problema grave. Entonces, no le den, por ejemplo, antiespasmódicos, ¿cierto? O eh, cualquier analgésico, ¿cierto?, que pudiese enmascarar el síntoma principal. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo de detective, por lo tanto, lamentablemente para nuestro paciente, nosotros necesitamos saber su dolor, ¿ya? Y ir viendo cómo avanza su dolor. Eso nos va a arrojar más luces de que le demos una pastilla para que se sienta bien y después puede ser algo más grave, como una peritonitis, por ejemplo, y reviente la peritonitis allá en terreno y se nos muera el paciente. Entonces, es gravísimo. Por ende, para evitar, ¿cierto?, ese tipo de problemáticas, nosotros no le vamos a dar ningún fármaco y le vamos a pedir también al paciente que no tome ningún fármaco, ¿ya? Eh, Estar preparado en caso de que la víctima vomite. Colocar a la víctima en una posición cómoda, que puede ser en posición fetal, sale acá entre medio. Y yo igual podría agregar un extra acá que de repente es bueno un guaterito de agua caliente. Puede ser una botella, ¿cierto? Que obviamente no se vaya a reventar, que soporte agua caliente, no con agua hirviendo, sino que con un agua a 80 grados, más que suficiente, ¿cierto? Bien sellada. Y esa botellita ustedes la pueden meter adentro de un calcetín, ¿cierto? Y de esa forma la pueden colocar en el abdomen. El calor ayuda siempre mucho
a poder distender y relajar. Entonces también colocaría acá en cómo actuar o cómo tratar un poco de calor local, ¿cierto? Por medio de algún guatero, siempre con cuidado y con seguridad de no quemar, ¿cierto? Al paciente. El dolor es constante, perdón, evacuar sí, el dolor es constante y dura más de 6 horas. Si la víctima es incapaz de ver, si la víctima estuviese embarazada, si el abdomen está rígido y con dolor, hay hematomas en el abdomen, ya, ojo ahí porque estamos hablando de, ¿cómo se llama esto? De hemorragia, ¿cierto? Interna, ¿cierto? Si la víctima tiene fiebre elevada, si hay dolor en el cuadrante inferior derecho, que puede indicar apendicitis, y ahí ya te dijeron dónde buscar, ¿cierto? Cuadrante inferior derecho. Apendicitis, peritonitis y después una septicemia generalizada, ¿cierto? Por ende, el paciente muere, envenenado con sus propias heces fecales. Criterio de evacuación grave, ¿ya? Entonces, ojo ahí. Náuseas y vómitos pueden ser asociados a muchos cuadros diferentes, como por ejemplo el mal de altura, traumatismos cráneoencefálicos, virus y bacterias intestinales, intoxicaciones alimentarias, excesos de comida, intoxicaciones por monóxido de carbono también, y también no podemos dejar de lado el estrés emocional en temas de salud mental porque también radican en patologías, ¿cierto?, que pueden ser digestivas, ¿cierto?, y de la zona del abdomen, ¿ya? Personas que son muy estresadas, que tienen trabajos muy estresantes, con toma de decisiones, o personas que a lo mejor en su vida tienen muchos problemas, vaya a saber uno, pueden somatizar muchos de esos, muchas de esos problemas que viven a través de dolores intestinales, y eso igual es importante que lo sepan. Entonces, yo podría agregar como extra ahora, y a lo mejor no está ahí en nada del curso, pero ya que hay estrés emocional, también preguntar en la anamnesis, en el examen muestra, si el paciente ha estado, en este caso, sometido a una mala semana, ¿ya? Ha tenido una buena, una mala semana, le ha pasado algo malo, no sé, pues cualquier cosa, ahí el paciente te puede indicar si está con estrés laboral, si ha tenido problemas familiares, si ha tenido la pérdida familiar o de alguna mascota, o algún quiebre en una relación emocional. Entonces, todos esos factores van a contribuir, ¿cierto?, en que pueda existir algún problema digestivo, ¿ya? O del ámbito en realidad del aparato digestivo por estrés emocional, ¿ya? Importante hoy día agregarlo. Las enfermedades leves deberían mejorar en 2 días, si no, estamos con problemas. Náuseas y vómitos persistentes pueden indicar enfermedades más graves como apendicitis o obstrucción intestinal, y se pueden generar o agravar los casos de deshidratación, ¿ya? Entonces, hay que tener ojo, asegurarse que ese paciente tome líquido. Para eso, yo les recomiendo lo siguiente. En temas de hidratación a los pacientes, eh, pueden medirlo ustedes mismos, por ejemplo, haciendo una jarra o una botella de 1 litro de agua, ¿cierto? Y irle racionalizando ustedes en menor medida, es decir, en un vasito, y pedirles que se tomen ese vasito en un tiempo de 5 o 10 minutos. Después desaparece ese vaso por un rato y vuelven nuevamente con ese vaso y le piden que lo tome entre un tiempo de entre 5 o 10 minutos, y así sucesivamente hasta tomar ese litro de agua, y después vuelven obviamente con el mismo sistema, pero la idea es no dejarle el litro o los 2 litros de agua a la vista, porque eso ya genera al tiro un estrés innecesario de que tenéis que tomarte toda esa agua para mantenerte hidratado y probablemente no pueda. Entonces, mejor en pequeñas dosis, en pequeñas cantidades, pero de manera bien continua, ¿ya? Entonces, de esa forma se aseguran de mantener hidratado al paciente. Y en caso que tuviese vómito o diarrea, de que no se va a deshidratar tan rápido. Ideal, sales minerales también, de uso farmacológico, no las bebidas isotónicas, sino que comprar sales minerales y que vienen con magnesio, ¿cierto? Con potasio y otras cosas más que no las traen ciertas bebidas, para poder hidratar de buena forma a este paciente. Náuseas y vómitos. Primero averiguar si hay dolor abdominal.
Sangre o material granulado, pardo en el vómito que puede representar sangre en el estómago, si hay diarrea, si hay escalofríos, si hay fiebre. Si hay signos de deshidratación que se pueden ver en los labios, ¿cierto? Incluso también se pueden ver en los párpados, ¿ya? Si los signos de deshidratación, mecanismos de daño relacionados a problemas de altitud, traumatismos de cráneo, hay que ver si descartar si no hay un trauma de por medio y también consultar si hubo una ingestión de plantas silvestres, hongos silvestres, agua no purificada o si es que no se tomaron las medidas de higiene necesarias para preparar los alimentos. Y ahí obviamente hay que ser súper honesto y ver si se lavaron bien las manos o no y decirlo, porque finalmente puede ser también por esa línea. Entonces, ahí medidas de higiene. Lo otro también que yo colocaría acá es si la persona, si no la conocemos, si no andaba con nosotros, ver si estaba bajo los efectos, ¿cierto?, de alguna droga recreativa, que también puede ser causante de este tipo de incidencia entre náusea y vómito, ¿ya? ¿Cómo actuar? Haga que tome suficiente agua de a poco, de a sorbos, no alcohol, no café, no gaseosas. Administre el consumo habitual y trate de reponer las pérdidas. Son recomendables las bebidas para deportistas, refrescos o jugos frutales que contengan sales minerales, ¿ya? Importante. Cuando tolere los líquidos puede volver gradualmente a una dieta normal. Intente con hidratos de carbono, con sopa, arroz y pastas. Evitar las carnes y los lácteos porque producen mayor inflamación y mayor estrés, ¿cierto? Para poder ser deglutidos dentro del estómago. Por ende, es importante que estos alimentos estén un poco fuera de la dieta principal en ese momento de recuperación y que después se puedan ir incorporando de a poquito y obviamente en tamaños que sean más tolerables para el estómago o que ayuden al estómago a poder hacer su trabajo. Asegúrese de que la víctima descanse y esté preparado y prevea disponer de elementos de higiene en caso de que la víctima presente vómitos, ¿ya? Lo mismo si la víctima presenta diarreas, también tener todo lo necesario en mano para una correcta higiene de la situación. Evacuar cuando los vómitos persistan por más de 48 horas. Si hay sangre en el vómito, de inmediato salir. Hay dolor abdominal constante, ya, o calambres también, no necesariamente dolor como dolor, sino que hay veces que estos vómitos generan calambres estomacales ya seguidos, hay que evacuar de inmediato. La víctima se desmaya estando en reposo, quiere decir que hay un estado de debilidad general. Los vómitos se generan por un fuerte golpe a la cabeza, siempre tenga en cuenta el mecanismo de cierto de daño. El vómito es abundante, es decir, que no tolera ni siquiera los líquidos, es decir, que la persona toma un poco de líquido y vomita prácticamente de inmediato. Y criterio de evacuación grave, ¿ya? O sea, hay que sacarlo del terreno y llevarlo, ¿cierto?, a un lugar donde le puedan dar asistencia médica. Después, ¿qué tenemos? Diarreas, ¿ya? Las diarreas, ¿cierto? Son la eliminación frecuente de heces blandas, ¿cierto? Acuosas o sin forma, y que se denomina una diarrea cuando ésta se da por más de 3 veces al día. Las causas comunes son infecciones intestinales, como pueden ser bacterias, virus, ¿cierto? Y parásitos, intoxicaciones alimentarias, ¿cierto? Por comer un alimento a lo mejor que no estaba en mejores condiciones o que no tuvo buenas condiciones de higiene, ¿cierto? Al momento de ser preparado, sensibilidad a ciertos alimentos o estrés, agua no purificada, dice, aún el agua transparente puede estar muy contaminada. Por eso que se utilizan estos filtros de carbono, de cerámico, para purificar agua. Ahora bien, dato, entre paréntesis, toda el agua que se vea igual transparente, pero que no sepamos bien la fuente si es potable o no, debiese ser hervida a lo menos 10 minutos, ¿ya? O sea, tú hierves el agua y no es que hierva y la apagas, no, por lo menos debiese hervirla 10 minutos, ¿ya? Para matar todos los protozoos, bacterias, ¿cierto? Parásitos que pudiese tener. La deshidratación es el principal problema derivado de la diarrea y si obviamente esta persona vomita va a haber una doble, ¿cierto? Causal de deshidratación. En todos los casos es de vital importancia reponer los líquidos y electrolitos, ¿ya? Recuerden que los electrolitos nos ayudan, ¿cierto? Una, a mantenerse hidratado, pero todo esto es porque
necesitamos electrolitos porque nuestro cuerpo, como ustedes sabrán, funciona a través de impulsos eléctricos, ¿cierto? Entonces, si no tenemos electrolitos, no tenemos canales para poder comunicarnos, ¿cierto? Estos impulsos eléctricos, por ende, incluso hasta el corazón se ve tremendamente afectado, pudiendo generar hasta un paro cardíaco, ¿cierto? Por no tener un canal, ¿cierto? Por donde se tenga que mover esta energía, ¿cierto? Que es la que hace que el corazón pueda latir. Somos como verdaderas pilas nosotros, tenemos mucha energía. Averigüe si hay deposiciones líquidas y frecuentes, signos de deshidratación, cólicos abdominales, generalmente en la parte inferior del abdomen, ¿cierto? Cuando te duele así justo abajito de la gotita, ahí. Falta de control intestinal, fiebre, abdomen rígido inflamado y si hay también más personas en el grupo en situaciones similares, ahí claramente algo consumieron en común, ¿cierto? Que le hizo daño, o alguna comida, algún agua, ¿cierto? Infectada, ¿cierto? Entonces, ver también qué fue lo que en común enfermó a todos, ¿ya? Mariscos, de repente, igual cuando la gente come y no están bien cocidos, pueden generar estas diarreas, ¿cierto? Comunitarias. Ahora, en terreno, todas estas obviamente son de casos de evacuación, ¿cierto? Grave, pero también hay un tema sanitario que hay que responder. Si nosotros estamos en terreno, en la montaña, en el bosque, ¿cierto? Y no tenemos baño, vamos a tener que designar un sacrificio para estas diarreas, ¿ya? Porque obviamente las diarreas no es algo que uno pueda controlar como cuando uno se aguanta las ganas de ir al baño y espera hasta llegar al baño, no, las diarreas te dan en cualquier momento. Entonces, bueno, igual que en el campamento se designa un área para poder evacuar, ¿cierto? Estas diarreas eh, y que no estén diversas personas teniendo diarrea en distintas partes, ya es igual importante. Ahí se genera una zona de sacrificio, que es una zona tipo, si lo quieren pensar como un relleno sanitario, pero de diarrea solamente, y se deposita todo ahí y al final habría que hacer un manejo ahí un poco más cuidadoso con respecto a cómo se va a sanitizar ese lugar, ¿ya? Porque igual debiese quedar sanitizado por los papeles y por todo lo demás, es complejo, ya no es fácil. Lo que sí es sugerente también, a modo de tips, que si llegan a estar con diarreas en terreno, eviten el uso de papel confort, ya límpiense con agua y con jabón. Es lo mejor, no les va a irritar, porque obviamente con muchas diarreas la zona se irrita si solo se limpian con papel confort o con toallita húmeda. Lo mejor que pueden hacer es eh, lavarse, ¿cierto? Con agua y con jabón y después lavarse muy bien su mano, ¿cierto? Que utilizaron para lavarse la zona, ¿ya? Para eso debiesen tener también una escobilla, ¿cierto? De uñas que haga que se limpien bien. Y por último, pedirle a una persona que les coloque alcohol gel en las manos y poder matar cualquier virus o bacteria que pudiese haber quedado después del lavado de manos, ¿ya? Pero y lo más higiénico y lo mejor que pueden hacer para no tener irritaciones es lavarse con agua y con jabón, ¿ya? Después de padecer diarreas, porque no va a ser una, van a ser varias. Entonces, eso, para que lo consideren y así también no generan basura de papeles. Bien, vamos a terminar con este PPT y esta es la última lámina. Vamos a ver qué hacer en una diarrea. Primero, vamos a revisar las fuentes de hidratación, si el agua está contaminada. Haga que tome suficiente agua, trate de reponer las pérdidas y alcanzar el consumo habitual, ¿cierto? Obviamente no le vamos a dar el agua que está contaminada, tenemos, por eso sale, revise la fuente de hidratación, tenemos que hacer un tratamiento, hervir por 10 minutos, poner una gota de cloro, poner unas gotas de yodo, ¿cierto? Cualquier cosa que sea necesaria para poder sanitizar esta agua. Eh, Si tiene, administre sales de rehidratación para que la víctima recupere los electrolitos fundamentales como potasio y sodio. Ahí agregaría magnesio, ya también falta y es muy importante. Cuando toleres los líquidos, puedes volver gradualmente a una dieta normal, ¿cierto? Podemos intentar con sopa, arroz, pastas y obviamente, como dice aquí, evitar las carnes y los lácteos. Evacuar sí. Hay sangre en las heces, no mejora después de un día, ¿cierto? Tiene fiebre,
presenta deshidratación severa, sufre dolor abdominal constante y severo, y obviamente el criterio de evacuación es grave, y en el peor de los casos, si hubiese una deshidratación y se mezclara con otro problema, pudiese llegar a ser crítico, ¿ya? Otro problema como una hemorragia, otro problema como una hipotermia, otro problema como otro problema, ¿ya? Pudiese ser crítico, porque obviamente esta persona está deshidratada, y obviamente cuando hay deshidratación es súper fácil perder el control ante cualquier otra problemática que pueda ofrecer el medio o que pueda ocurrir. Entonces, lo más importante para todos estos, si ustedes se dieron cuenta y sacan el limpio, y a todos los que vimos, diarrea, vómitos, ¿cierto? Eh, si vimos también dolores, ¿ciertos? Lo más importante que se ve aquí principalmente es la hidratación. Hidratación con sales minerales. Entonces, por lógica, ustedes en su botiquín debiesen tener al menos 4 sobres de sales rehidratantes, ¿ya? Para cualquier futura emergencia. Bien, entonces con esto estamos terminando las clases del día de hoy. No quiero seguir bombardeando más. Igual avancé. Ya quiero que sean conscientes de que avancé 2 PPT más del día de mañana. Esto lo tendríamos que haber visto mañana, así que ya vamos ganando tiempo, lo cual es espectacular. Y nos sigue quedando un tiempito. Sugiero que en este tiempo, si están comprometidos, vean el video que les publiqué en WhatsApp con el mal de altura. El mal de altura es súper importante que lo puedan manejar bien. Hay un doctor médico, ¿cierto?, que lo explica súper, súper, súper simple, súper bien y súper entretenido, así que les va a gustar la información. Eh, para que lo puedan ver, recuerden que lo pueden encontrar igual como enfermedad aguda de montaña en YouTube, ¿cierto? Y ahí van a quedar súper claritos con ese tema, ¿vale? Listo.